a 8 horas. ¿Ya? Luego de esto viene el dolor de cabeza, el paciente se agarra la cabeza, una cefalea intensa, los músculos pareciera que lo hubieran pinchado por todos lados, comienza a producir mialgias, ¿sí? Adormecimientos prácticamente a nivel de lo que son las fibras intrafusales, artralgias, náuseas, vómitos. Y aquí ya presenta una fase, un malestar general. Cuando el paciente llega a presentar esta sintomatología con cefalea intensa, malestar general, ya estamos hablando, ya estamos ingresando a la última fase, ¿sí? Por tanto, fuera de esto, el paciente también va a presentar una sudoración profusa, la temperatura va a volver a caer. Ahorita me van a responder de qué agente estamos hablando, ¿no? Cae la temperatura de forma gradual hasta normalizarse y desaparece. Malaria. ¿Cuál estamos hablando? Malaria. ¿Ah? Malaria. Vivax, ¿no? Entra a un periodo, sube. ¿Lo ven? Estamos entrando en un periodo asintomático. Y aquí, otra vez, vuelve a reanudarse toda esta actividad. ¿De qué agente estamos hablando? Se ha vuelto a reactivar. Falciparum. Vivax. Ah. El Vivax desaparece, se cura, vuelve a reaparecer. Hemos dicho, ¿no ven? El falciparum no se cura. Se va complicando, ¿no? Se va complicando cada vez más. El que desaparece cuando al paciente se lo trata es el Vivax. Va, entra a la zona endémica nuevamente y otra vez infecta, ¿no? Y otra vez se vuelve a iniciar todo este mejunje de este brote. ¿Entendido? Miren que con esta cadenita los puedo matar, ¿no? Entonces ahí está. Se estarán sacando fotitos porque no les va a pasar. Ahora fíjense qué características tiene la infección por Plasmodium vivax y falciparum que hay en nuestro país. Hay una fase preeritrocitaria que dura aproximadamente para el vivax de 6 a 8 días, para el falciparum de 5 a 7 días. El periodo prepatente para el vivax de 11 a 13 días, por eso tomamos en cuenta 14 días, decimos, ¿no? Más o menos, que está relacionado con los periodos de incubación, que normalmente es de 6 a 12 meses para el vivax y para el falciparum de 12 a 14 meses, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablan de recaídas, por ejemplo, en el caso de Plasmodium vivax, es el único que puede recaer, a diferencia del falciparum. Tienen que darse cuenta que el falciparum es mortal. El vivax todavía les da un soplo de vida. ¿Ok? ¿Cómo diagnosticamos? Podemos hacer 3 tipos de diagnóstico en base a los criterios clínicos, en base a los síntomas y signos que presenta ese paciente. Puedo tomar en cuenta la epidemiología, de dónde está viniendo este paciente. Puede que me esté llegando del trópico, o me diga, uy, estoy llegando de Santa Cruz. Uy, nadie quiere ir a Santa Cruz por no contagiarse de enfermedad, ¿no? O me diga, estoy viniendo de los Yungas. ¡Ay, Jesús María! ¿No ve? Entonces, toma en cuenta. Y tomo también en cuenta, fíjense, los resultados laboratoriales. Tengo que tomar en cuenta estos 3. Para tomar en cuenta los criterios clínicos, ¿qué me sirve? La historia clínica del paciente. Ahí se revela todo y principalmente el examen físico que ustedes van a realizar para anotar en su historia clínica. ¿Entendido? Ahí. Entonces, fíjense, en el aspecto clínico tomo muy en cuenta la historia del episodio, ¿no?
la historia clínica de este paciente. ¿Qué ha hecho este paciente? ¿Qué actividades ha hecho este paciente en el último mes? Uy, doctor, el anterior mes me he ido de vacaciones a los Yungas. ¿Cuánto tiempito has estado? ¿Y qué dita te has hecho picar? Tengo que averiguar qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Si cuando le ha picado el paciente ha tenido una fiebre, que ha tomado para su fiebre, ¿entendido? Entonces, si la fiebre que ha tenido es actual, ¿sí? O cuando ha venido recién a consulta, reciente, ¿entendido? Puede que haya tenido temperatura. A veces a mí cuando yo le tengo alergia a la picadura en los mosquitos, les cuento, normalmente cuando me pica me viene un escozor y aquí para que no me, pues agarro y me meto ahí un trapo con agua y anestesio con eso la picadura. Porque si no hago eso ando rascando hasta hacer sangrar. Hago sangrar y después me viene una fiebre maldita. Ahí tengo que tomar un antiinflamatorio para que me pase eso. Me tomo ibuprofeno y hago pasar con eso. ¿Sí? Lo mismo para cuando estoy resfriado, me duele la cabeza, no ibuprofeno, paracetamol y vaselina. Y me tomo. ¿Ok? Entonces, tengo que tomar en cuenta también si este paciente ha tenido, ¿no?, paroxismos nocturnos, escalofríos intensos, fiebre y sudoración profusa, si ha tenido cefaleas, malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos, si ha acusado alguna vez con un cuadro de anemia, ¿cuál ha sido la causa? Puede que este paciente sea delgado, ¿no?, sea delgadito, ¿no? O puede que en el transcurso del desarrollo haya adquirido. Hay que ver también qué antecedentes tiene. Si es mujer, tengo que averiguar cómo es su ciclo menstrual. Es importante. Al examen físico yo debo evidenciar si hay una hepatomegalia, ¿no? Si el hígado está agrandado o si hay una esplenomegalia, si el vaso va a estar agrandado. ¿Ok? Luego debo hacer la parte de la evidencia de las manifestaciones clínicas severas y complicaciones que puede traer el paludismo, especialmente por falcitis. ¿Qué datos epidemiológicos me sirven para hacer el diagnóstico? Principalmente el tiempo de exposición del paciente a la enfermedad. Por eso les digo, es importante que ustedes pregunten al paciente, ¿cuántos días has estado en los Yungas? ¿Será? ¿O cuántos días has ido al Chapare? Si voy al Chapare, tengo que ir y volver. No me puedo quedar, porque es una zona endémica, igual que Santa Cruz, Trinidad o Covita. Si van, vayan vacunados. Aunque la vacuna para la fiebre amarilla les ayuda a protegerse de la picadura de estos, no quiere decir que con la vacuna no van a enfermar de malaria. No les va a afectar en gran medida, pero sí les ayuda a protegerse. ¿Entendido? Ahora, antes había una vacuna para la fiebre amarilla de 3 meses, trimestral. Tú viajabas a una zona endémica. Cuando mis hijas eran pequeñas, yo agarraba y les hacía vacunar porque mi esposo estaba destinado en Trinidad. Nada, hacerse vacunar. Nos hacíamos vacunar cada 6 meses porque viajábamos en julio y viajábamos en diciembre. Y es en las zonas en donde hace más calor en el mes de noviembre y diciembre. Porque julio es como acá. Por la humedad. Sí, no fuera eso. Lo malo que en Trinidad no hay disposición de excretas, no hay alcantarillado y las aguas retenidas están pasando por la orilla de tu casa. Y los mosquitos están viniendo como un hambre. Ahí está ganado nuevo, dice, a picarlos. ¿No? Entonces es fatal. ¿De qué hay trabajo en el oriente? Hay trabajo. Pero les cuento que los bichitos también que se traen es grave, fatales. ¿No? Entonces si van a ir allá, ni el repelente les va a ayudar a salvarse de esto. Lo único que mata allá es el vaigón. La gente camina como pistola con el vaigón. En serio, no les miento. En serio, es así. Para entrar a dormir
Un solo mosquito no te deja dormir en la noche ni con la ventiladora encendida. Tienes que vaigonear, salir a la calle y cuando llegas, ingresar para que no entren contigo los mosquitos. Así recién duermes. Y obviamente cuando duermes tienes que encender pues, el ventilador para no intoxicarte. ¿No? Es así. Entonces, buscan siempre un nexo epidemiológico. Si ustedes, por ejemplo, han descubierto un caso, el lugar, en qué mes, en qué semana, en qué día de la semana, ¿ya? Y especialmente si ha estado con personas en contacto es importante, ¿no? Porque cuando ustedes, por ejemplo, viajan, no viajan solos, ¿no? Yo viajo con toda mi familia. Y hay veces cuando ustedes viajan también con su familia, con sus hermanos, ¿no? O con su novio, su novio. Es importante saber con quiénes ha estado en contacto este paciente. Si ha habido antecedentes de hospitalización o ha recibido alguna vez alguna transfusión de sangre, ¿no? Antecedentes de que haya recibido, por ejemplo, a veces hay algunas personas que son bien precavidas y antes de ingresar a zonas endémicas, por ejemplo, como en los yungas, se toman fármacos antimalária, la amlodipina B como pastillas de Watson se toman para no contagiarse. Igualito llega con la misma enfermedad, ¿no? Entonces hay que ver esos datos. En caso probable, por ejemplo, de que ha habido esta enfermedad, inmediatamente ustedes tienen que notificar, hay que confirmar la enfermedad. Y si ustedes dicen este paciente no tiene paludismo, entonces hay que descartar y también hay que informar de manera inmediata. No se pueden quedar con información, ¿no? Y la visualización especialmente de los parásitos en muestras de sangre para la parte de lo que es la detección con ¿qué diagnósticos laboratoriales que van a hacer hoy día de trabajo? Ahí está. Fíjense, ¿cómo vamos a hacer la parte de lo que es el diagnóstico laboratorial? Primero el uso de un microscopio óptico en donde vamos a realizar dos tipos de examen. La gota gruesa y una extendida de lo que es la sangre periférica. En la gota gruesa, ¿para qué? Para ver si hay parásitos que son asexuados, si están en fase de trono o de espizón, ¿no? O si están sexuados ya como gametocitos. Eso me sirve la gota gruesa. Está teñida con la parte de lo que es la tinción de Gibbs, ¿ok? También puedo realizar una prueba rápida en caso de que yo esté sospechando, por ejemplo, desde que mi paciente haya llegado, por ejemplo, si ha llegado de la India y vienen acá a Bolivia, ¿no es cierto? O cuando ustedes, por ejemplo, van de Bolivia, están yendo a España, siempre en el aeropuerto existe una parte relacionada con el Ministerio de Salud de cada país. Acá tenemos en la terminal de buses, en el aeropuerto tenemos un centro de lo que es el Servicio Departamental de Salud, en donde se les realizan estas pruebas rápidas para descartar que este paciente no esté viniendo con la enfermedad. ¿Entendido? Entonces debo descartar especialmente con la detección de lo que son los antígenos del parásito, especialmente el uso de lo que es la lactato deshidrogenasa parasitaria, ¿no? Entonces, muchas veces con estas pruebas rápidas podemos descartar que el paciente esté llegando con la enfermedad y prácticamente los resultados salen negativos, ¿ok? Entonces, la gota gruesa, ¿no? Cuando es negativa, es necesario que haya sido leído por lo menos 200 campos en el microscopio. Si ustedes leen 200 campos, porque lo que hacemos es un plotting, por decir, esta es mi lámina por toqueto, yo coloco una gotita de sangre a esta y arrastro con otra lámina. Una vez de que ya ha secado, tiño con Giemsa y espero a que este seque más o menos unas 3 horas. Luego recién observo en el microscopio ese extendido que yo he realizado y tiene que darme como resultado 200 campos por la presencia de tropozoides.
Si no hay esos 200 campos, yo descarto y digo gota gruesa negativa. ¿Entendido? Si hay más de 200, positivo. ¿No? A la gota gruesa. En caso de que la malaria sea gruesa, gota gruesa negativa positiva, hay que sospechar de la clínica que presenta el paciente. No se olvide, podemos hacer 3 tipos de diagnóstico: clínico, epidemiológico y laboratorial. Si bien con el laboratorial me dice, es negativo, pero con el clínico puedo decir, puede que se funde el clínico a esta parte negativa, ¿se dan cuenta? Y lo vuelva positiva, pero eso debe hacerlo en las 24 horas próximas, ¿ok? Especialmente si es Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque los parásitos secuestrados, normalmente los capilares, el 50% de estos se encuentran en el eritrocito, en los glóbulos rojos. Y por tanto, estos también pueden ir a la sangre periférica. Aquí se los he añadido 2 cuadritos que se los he sacado del Ministerio de Salud. Si ustedes lo pueden sacar todo. Hijas, se los voy a mandar entonces. Hay una guía de tratamiento para malaria y lesmaniasis que se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, que es importante que ustedes entendan, porque a base de eso ustedes se van a guiar qué es lo que ustedes tienen que realizar. Eso hacemos en la parte de lo que es esta otra materia que daba, que era proyecto integrador, donde les hacíamos manejar guías actualizadas del Ministerio de Salud que ustedes tienen que tener en su biblioteca personal. Cada año esto se va renovando y va aumentándose cada vez más. ¿Ok? Miren, ahí está. Cuando se complica el diagnóstico con malaria. Entonces los voy a mandar eso. Entonces, ¿cómo se clasifica? Hay 2 tipos de malaria, una complicada y otra no complicada. La complicada, ya hemos dicho, está producida por el Plasmodium falciparum. ¿Cuál es la característica que tiene el Plasmodium falciparum? Es que normalmente puede producirse 2 fases. Una fase eritrocitaria, que se caracteriza por la destrucción vascular de lo que son los glóbulos rojos, con secuestro obviamente de estos glóbulos rojos y parasitados, ¿no es cierto? También hay una disfunción y daño de lo que es, estas células rojas con muerte celular en diferentes órganos. ¿Qué órganos va a afectar? Principalmente el hígado y el vaso, produciendo una hepatomegalia y una esplenomegalia. ¿Ok? También existe una extravasación severa en el plasma, ¿no? Acompañada de shock, hipoxia celular, puede haber una inducción de lo que es el metabolismo anaerobio, compromiso de otros órganos, puede comprometer justamente la parte de los puntos de uniones entre órganos, por ejemplo, el cardias, a nivel de lo que es el esfínter pilórico, puede comprometer al cerebro, ¿no? Y prácticamente producir también una acidosis y una falla multiorgánica, afectando la parte de lo que es el cerebro y el pulmón. La fase no complicada depende mucho de la edad del paciente, del estado del inmunológico que tenga el paciente, de la especie que lo ha picado. Esos 4 tipos que he mencionado, ustedes tienen que ir viendo cuál de esos 4 hay, del número de parásitos, del tiempo de padecimiento de la enfermedad. Si ha sido un inicio súbito, eso quiere decir que ha comenzado directamente con el escalofrío, ni siquiera con la fiebre, porque debería primero comenzar con la fiebre, ¿sí? Antes de comenzar con los escalofríos, ¿entendido? Ahora, estos escalofríos seguidos de cefalea, dolores musculares, articulares, y según la especie, normalmente producir cuadros de paroxismo febril a las 24 o a las 72 horas, especialmente relacionado con lo que es la ruptura de lo que son los esquizones, ¿no? A nivel de lo que son los glóbulos rojos. Miren, la malaria severa por Plasmodium falciparum afecta principalmente órganos nobles, en donde prácticamente se están produciendo lo que es los glóbulos rojos.
¿Qué órganos